Y bueno, mis amigos, nueva palmadita de el Negreira Fútbol Club, de los Negreira Boys. Made in La Vacía sigue ahí ustedes saben cómo es fuerte, como ya nos habían vendido el Super Baby Barça de Hansi Flick. Suma su primera derrota en liga, además de la forma más humillante que seguramente podía sumarla, y con la sensación que deja el partido, muchachos, que esperen que este perro... Y con la sensación de que este partido los Osasuna lo hubiera resuelto por 6 o 7 goles, probablemente si primero lo hubieran necesitado, o si tuviera unos delanteros un poco más serios. Estos son este tipo de partidos que te llega el Bayern de Múnich, que él ya lo conoce y lo tiene de hijo, y te mete 7 goles. Es un partido como esto porque es un desastre, repito, Made in La Vacía. El drama que es el Iñaki Peña, aunque creo que muy poco podemos responsabilizar de los 4 goles que le han metido el día de hoy. El Iñaki Peña, el Cubarsini, te cuento, Eric García, creo que todos sabemos qué clase de muerto es. El Santi Domínguez, creo que se llama el otro central, que comete el penalti, que hace el ridículo en todo el partido regalando balones a diestra y siniestra. O sea, ¿qué quieres que te diga? El Cazador, el Pedri, aunque Pedri no es canterano, unos jugadores pero muertos. La sensación que queda de esto, para empezar, yo creo que es muy sencillo. El Barça, si quiere mantener como empezó la temporada, para mí es un factor clave en la figura de Hansi Flick, un entrenador serio que no se anda con ridiculeces como había Xavi. Bueno, los futbolistas agarraron como un impulso, pero la sensación que hay es la misma de la pasada temporada, que la mayoría de estos futbolistas son unos muertos, y que bueno, si el Barça va a querer rotar, lo va a pasar bastante mal, como evidentemente ha pasado el día de hoy. Porque es que, a ver, Ferran Torres, el otro, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, Lewandowski es un delantero que, si lo nutren bien, con la edad que tiene, con las ganas que tiene de competir, y como bueno se ha demostrado en la primera parte de la temporada, es un futbolista que te va a meter goles. Pero si el equipo juega como juega hoy, que fue en gran parte de la temporada pasada, Lewandowski va a terminar siendo, yo qué sé, Luke de Jong. O sea, a pesar de que Luke de Jong también les metió unos cuantos goles a estos compra árbitros. A ver, es que es brutal, les digo totalmente en serio, me parece que lo del partido de hoy es un claro ejemplo de lo ridículo que puede llegar a ser esta gentuza, y cómo les están haciendo todo lo que les están haciendo. Y gracias a esto es, repito, por el relato este ridículo de los jugadores de la Vacía, y que bueno, el 98% probablemente de los jugadores que hay en la plantilla de la Vacía, creo que fácilmente podemos decir que son unos muertos, y que en 2 o 3 años estaremos riéndonos. Ay, ¿qué será de la vida de Cubarsí? Porque lo del Cubarsí es que no hay cómo explicárselo a los extraterrestres. Bueno, sí tendría fácil explicación para los mortales, entendiendo que el Barça está en una situación crítica a nivel económico. Y bueno, yo encantado de que estos 3 sean centrales en el Barça: el Domínguez, Eric García, y por supuesto el muerto de Cubarsí. Creo firmemente que lo único potable, y es más, creo que tiene toda la pinta de ser un futbolista de clase mundial para este mundo del fútbol actual, es Lamine Yamal. Lo digo totalmente en serio, y no me voy a hacer hacer leña del árbol caído en el caso de Yamal, porque es cierto que mira, acaba de entrar y te desmarca un golazo que se lo inventa él mismo en una jugada absolutamente que parece rutinaria, y que da la sensación de que los futbolistas le dejan rematar, pero es que tiene una condición para llegar a eso y marcar este tipo de goles. Lo tengo clarísimo, y mientras menos tardemos en reconocerlo, más seguramente menos le sufriremos. Bueno, y bueno, es que quiero hablar también de Lamine Yamal, porque en el cuarto gol de los Osasuna, una pérdida absolutamente brutal ahí en todo el corazón en toda la frontal del área y afuera del área, y le deja ese remate que acaba de entrar, que no me acuerdo el nombre, y se marca ese golazo que en su vida va a volver a marcar seguramente, un golazo auténtico. Y bueno, el Sadar, un estadio serio, muy antimadridista por cierto, y un ambiente pesadísimo para cualquier equipo, y más para estos dos mal llamados grandes, porque hay uno solo. Y bueno, el Osasuna siempre ha sido un equipo rocoso, sobre todo en el Sadar, muy difícil de superar, y que cuando encuentra inspiración de algunos de sus futbolistas, o de algunos o del equipo en general, y el público aprieta como ha apretado el día de hoy, es muy difícil pasarle, ganarle ahí en el Sadar. Y bueno, le ha pasado por encima al Barça, sobre todo en la primera mitad. Creo que el primer remate del Barça a puerta llega en el 53, es el repaso que le mete los Osasuna al Baby Barça, Super Barça de Hansi Flick en el primer tiempo, es histórico. Si hubiera el árbitro pitado al final con 4-0 en el marcador, no hubiera pasado absolutamente nada. Creo que no lo hubiera asombrado absolutamente nadie. Es sencillamente dramático el primer tiempo del equipo de Hansi Flick. Y lo que decía, que me desvié, si esta pérdida de Lamine Yamal
la termina haciendo Vinicius y acaba en el cuarto gol, lo que para mí termina de sepultar las esperanzas del Barça de por lo menos empatar el partido. Si esto lo hace Vinicius, es tendencia en Twitter y está en todos los medios de comunicación, porque evidentemente vende mucho más decir eso que lo de Lamine Yamal. El claro ejemplo de esto es cuántos periodistas han insultado a Vinicius a nivel nacional y han estado ahí, se mantienen en los medios de comunicaciones. El mismo ejemplo de este hombre, el peludo este hombre que tuvo el encontronazo con Iñaki Angulo. Bueno, el señor este que habla de básquet también, que reposteó en su cuenta de Twitter una imagen de un mono con la camiseta de Vinicius, creo que era la cosa, y el mono Burgos, que dijo algo de los semáforos de Lamine Yamal, no apareció más en los medios de comunicación, para que se vean cómo es el tema del relato. Por eso uno va a ganar el Balón de Oro, porque afortunadamente lo del tema del Balón de Oro no lo decían los muertos estos, sino que lo decía la gente que realmente sabe de fútbol, incluso los mismos futbolistas. Así que para que tengan en cuenta, no quita que Lamine Yamal para mí sea un elegido, lo tengo clarísimo, pero para mí está sobreprotegido y creo que lo tenemos todos en cuenta, porque repito, si esta pérdida que hace, que termina marcando el cuarto gol, la hace este chico Vinicius Junior o Endrick, ni te cuento la que cae en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero en fin, para ir cerrando un poquito ya, yo creo que lo que podemos definir este partido es eso. Creo que lo primero es que el Barça, si tiene pensado hacer rotaciones, que asumo que las tendrá que hacer, entiendo que el hecho de que no haya jugado ni Rafinha ni Lamine Yamal el partido es pensando en la siguiente semana que van a jugar Champions League y tratando de protegerles un poco, pero entiendo también que Hansi Flick tendrá que hacer más partidos como esto para poder llegar después de cuando ya esté avanzada la segunda parte de la temporada con un poquito de piernas, porque el calendario es absolutamente brutal y exigente, y bueno, ya sabemos que si no rotas, pues evidentemente no va a haber, pero la sensación es que si no juegan algunos futbolistas, Rafinha está en un estado de forma bastante importante, me parece que no es un futbolista para ser élite, pero es un futbolista que junto con Lamine Yamal, es que creo que el rendimiento de Lamine Yamal actualmente está haciendo ver mejores a los demás muertazos, pero repito, es increíble, de verdad, el partido que hemos visto hoy es para marcar 6 o 7 goles de los Osasuna. Repito, Iñaki Peña tuvo una atajada importante en el segundo tiempo. Con el marcador 0-0 hubo una desconexión ahí del Barça, que el lateral derecho se termina marchando ahí cerca del área y termina rematando un misil que pasó muy cerca del arco de Iñaki Peña. Es increíble, es para marcar 6 o 7 goles y bueno, evidentemente no ha sucedido, pero igual la imagen que deja este Barça es de ser un Barça absolutamente frágil y que bueno, tuvo algunas acciones en ataque en el segundo tiempo, pero realmente aparte de los goles que, bueno, lo del portero Sergio Herrera, yo creo que lo tuiteé mientras estaba el partido, me parece dramático porque es una vergüenza, claro, lo coge corriendo para atrás y ahí después no puede poner las manos firmes, pero bueno, es horrible la jugada, la acción, y me tuvo de los nervios todo el partido con una sobra esas. De hecho, antes del gol empieza a hacerle así al público que se levante a aplaudirlo, para minutos después de hacer el semejante cagadón. Pero bueno, lo importante es que si mañana el Real Madrid gana, se coloca a tan solo un punto del insuperable Super Baby Barça de Hansi Flick. Y repito, lo que más me gusta de este partido es que me deja la sensación de que las risas van a estar aseguradas, que esto puede ir cambiando mucho, ya lo sabía y se lo transmití a ustedes. Me preocupa más lo del Madrid que lo del Barça. Sé que lo del Barça va a llegar en algún momento y como hoy van a empezar a haber partidos así donde los muertazos terminen siendo muertazos y bueno, ya ni te cuento, pero dramático lo de la defensa de este equipo. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.